¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios no elige salvar a ciertas personas? Esta cuestión ha inquietado a muchas generaciones. Si Dios es amor absoluto, ¿por qué algunas personas no pueden entrar en su reino celestial? ¿Y quiénes son aquellos que no serán salvados? Hoy, nos embarcamos en un viaje fascinante para desentrañar uno de los mayores enigmas de la humanidad. Presta atención, porque vamos a revelar los 7 tipos de personas que no tendrán salvación. Así es, 7 tipos de individuos mencionados en la Biblia que no accederán al reino de Dios. Prepárate, porque lo que estás por descubrir podría transformar tu vida para siempre. Escucha atentamente y pregúntate si podrías pertenecer a uno de estos grupos, y si es así, Dios te ofrece este mensaje y el tiempo necesario para que regreses a su camino. Comencemos comprendiendo por qué, a pesar de su amor infinito, Dios impide que algunos entren. Su amor por la humanidad es ilimitado y sin condiciones, no obstante, su amor va de la mano de su justicia. Dios es justo y santo, y no puede ignorar el pecado. Jesús nos advierte seriamente, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Así, aunque el amor de Dios es vasto y profundo, englobando a toda la humanidad sin excepción, su justicia es inquebrantable y no tolera el pecado. Sin embargo, su amor nos brinda una solución, la salvación por medio de Jesucristo. En la cruz, el amor y la justicia de Dios se entrelazan. La salvación es el regalo más valioso que Dios nos ofrece, no es algo que podamos lograr por nuestros méritos o buenas acciones, sino un don de gracia. Lo crucial de la salvación es que es el único camino para reconciliarnos con Dios y evitar la condena eterna. Ahora que hemos comprendido por qué Dios castiga el pecado y no permite que entre en su reino, comencemos con el primer tipo de persona que no obtendrá la salvación. Los incrédulos. Los incrédulos son aquellos que no creen en el nacimiento, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. La Biblia lo dice claramente, la fe en Jesús es vital para la salvación. En Juan leemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este pasaje resalta la simplicidad y profundidad del plan de redención de Dios. La falta de fe, sin embargo, nos separa de este don de vida eterna. Jesús afirmó, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Esto enfatiza que no hay otra manera de alcanzar la salvación que no sea a través de Jesús. La fe en su sacrificio es la única ruta para ser liberados del pecado y de la influencia de Satanás. El apóstol Pablo refuerza este mensaje en Romanos, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. La fe no es solo una creencia superficial, es una convicción profunda que transforma vidas. La Biblia ofrece ejemplos claros sobre la incredulidad y sus efectos. En Marcos 6, Jesús visita Nazaret, su ciudad natal, pero no puede realizar muchos milagros debido a la falta de fe de sus habitantes. Este pasaje demuestra cómo la incredulidad puede limitar la acción de Dios en nuestras vidas. De manera similar, en Mateo leemos, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Estos relatos bíblicos ilustran que la incredulidad no solo nos separa de la salvación, sino que también nos priva de las bendiciones y milagros que Dios quiere realizar en nuestras vidas. Dios nos llama a todos a tener fe en Jesús. Pablo y Silas dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Este llamado a la fe es universal y urgente. La fe no es solo un acto mental, sino un compromiso del corazón y una declaración de vida. La incredulidad es peligrosa porque rechaza el único medio de salvación disponible. Aquellos que se niegan a creer en Jesucristo, a pesar de haber oído el Evangelio, eligen permanecer separados de Dios. En Hebreos 11:6 se nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. La salvación es un regalo disponible para todos, pero requiere fe en Jesucristo. Aquellos que rechazan esta fe se excluyen a sí mismos del plan de redención de Dios. Aceptar a Jesús es la decisión más importante que uno puede tomar, ya que determina nuestro destino eterno.
Por eso, es esencial abrir el corazón a la verdad del Evangelio y permitir que la fe en Cristo transforme nuestras vidas. La incredulidad es un obstáculo que debemos superar para experimentar la salvación y las bendiciones de Dios. Romanos dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es a través de la palabra de Dios que nuestra fe crece y se fortalece. Si eres parte de los incrédulos, no pospongas esta decisión. Jesús está llamando a la puerta de tu corazón, ábrela y deja que su amor y gracia entren en tu vida. La incredulidad es un obstáculo, pero la fe en Jesús es el puente hacia una vida plena y eterna. Pasemos al segundo tipo de persona que no alcanzará la salvación. Aquellos que buscan otros medios para ser salvados. Este grupo está compuesto por personas que intentan encontrar la salvación a través de métodos distintos a Jesucristo. Incluye a quienes intentan ser salvados mediante sus propias acciones, otras religiones, filosofías o cualquier otro camino que no sea Jesús. La Biblia es clara y enfática en que Jesucristo es el único camino hacia la salvación. Jesús afirma, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Esta declaración no deja lugar para otros medios de salvación. Jesús es el único camino que conduce a Dios, cualquier intento de encontrar la salvación fuera de él está destinado al fracaso. Hechos refuerza esta exclusividad, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí, Pedro habla claramente sobre la singularidad de Jesús como el único nombre a través del cual podemos ser salvos. No hay alternativas ni atajos. Muchas personas creen que pueden asegurar su entrada al cielo mediante sus buenas obras. Aunque las buenas acciones son importantes, no son el medio para la salvación. La salvación es un don de Dios, no algo que podamos obtener por nuestros méritos. Algunas personas buscan la salvación en otras religiones o sistemas filosóficos, sin embargo, ninguna otra religión o filosofía puede ofrecer la salvación que solo Jesús proporciona. Jesús dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. Solo Jesús es la puerta hacia la salvación. Hay quienes creen que pueden salvarse a sí mismos a través de la autosuperación o la iluminación personal. Este enfoque ignora la necesidad de un Salvador. Isaías nos recuerda, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, nuestras mejores obras y esfuerzos son insuficientes para alcanzar la salvación. Intentar obtener la salvación por medios distintos a Jesucristo no solo es inútil, sino que también conduce a la condenación. En Juan 5:39, Jesús les dice a los fariseos, ustedes examinan las Escrituras porque creen que en ellas tienen vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí, y no quieren venir a mí para tener vida. Los fariseos conocían bien las Escrituras, pero rechazaron a Jesús, el único que podía otorgarles vida eterna. Proverbios advierte, hay un camino que al hombre le parece correcto, pero al final es un camino de muerte. Este versículo enfatiza la importancia de seguir el camino verdadero, el camino de Jesús, y no dejarnos engañar por caminos que parecen correctos pero que llevan a la perdición. Jesús es el único mediador entre Dios y la humanidad. Timoteo dice, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No existen otros intermediarios, ni santos, ni ángeles, ni seres humanos pueden interceder por nuestra salvación. Solo Jesús tiene el poder y la autoridad para salvarnos. Buscar medios alternativos que no sean Jesucristo es un camino peligroso y destinado al fracaso. La Biblia deja claro que Jesús es el único camino hacia la salvación y la vida eterna. No hay atajos ni otras opciones. Es crucial reconocer y aceptar a Jesús como el único Salvador. Abramos nuestros corazones a Jesús, el único camino, y recibamos el don de la salvación que solo Él puede ofrecer. Nuestro destino eterno depende de esta decisión. Sigamos con el tercer tipo de persona que no alcanzará la salvación. Los hipócritas. Un hipócrita es alguien que finge ser algo que no es, mostrando una fachada de piedad mientras su corazón está alejado de Dios. La Biblia advierte reiteradamente contra la hipocresía, especialmente en la práctica religiosa. La palabra hipócrita proviene del griego hipócrites, que significa actor o fingidor. En el contexto bíblico, un hipócrita es alguien que aparenta ser devoto y justo,
pero cuyo corazón y acciones no reflejan una fe y devoción genuina a Dios. Jesús criticó duramente la hipocresía religiosa. En Mateo 23:27, Jesús dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad». Aquí Jesús describe a los hipócritas como aquellos que parecen justos externamente pero están llenos de pecado internamente. Los fariseos son el ejemplo más claro de hipocresía en el Nuevo Testamento. Jesús dice: «Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa». Los fariseos oraban en público para ser vistos y admirados, no por una devoción sincera a Dios. En Hechos 5, Ananías y Zafira vendieron una propiedad y pretendieron entregar todo el dinero a la iglesia, pero se quedaron con una parte para ellos. Este acto de hipocresía les costó la vida. Su historia destaca la seriedad de fingir una devoción que no es auténtica. La hipocresía es un pecado grave porque distorsiona la verdadera esencia de la fe y engaña tanto a los demás como al propio hipócrita. En Mateo 7, 21-23 se dice: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre realizamos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad». Esta advertencia de Jesús demuestra que no basta con llevar a cabo actos religiosos, la verdadera obediencia y fe son indispensables. Lucas también nos alerta: cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Jesús compara la hipocresía con la levadura porque puede propagarse y contaminar rápidamente. La hipocresía corrompe la integridad de la comunidad de fe y socava la sinceridad del testimonio cristiano. Dios anhela una relación genuina y sincera con cada persona. Isaías dice: «Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado». Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y verdad. Mateo advierte: cuídense de practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, de lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. La verdadera justicia y piedad no buscan el reconocimiento humano, sino agradar a Dios. Para evitar la hipocresía, es fundamental examinar nuestros corazones y motivaciones. Salmo 139, 23-24 presenta una oración poderosa: «Sondea mi vida, oh Dios, y conoce mi corazón, ponme a prueba y conoce mis pensamientos, y mira si hay en mí alguna conducta errónea, y guíame por el camino eterno». Pedirle a Dios que nos examine y purifique de la hipocresía es esencial para vivir una fe auténtica. La hipocresía es un serio obstáculo para la salvación porque presenta una apariencia de fe sin una verdadera transformación interior. Dios no puede salvar a los hipócritas porque su fe es falsa y superficial. La verdadera fe exige sinceridad, autenticidad y un corazón alineado con la voluntad de Dios. Invitemos a Dios a limpiar nuestros corazones y a guiarnos en el sendero de la verdadera justicia. Que nuestra fe no sea una actuación para los demás, sino una manifestación genuina de amor y devoción hacia Dios. Vivamos de tal manera que nuestras acciones reflejen verdaderamente la transformación que Dios ha obrado en nuestras vidas. Solo así podremos estar seguros de que nuestra fe es auténtica y nuestra salvación está asegurada. Los que se autojustifican. La parábola del fariseo y el publicano ofrece una ilustración clara de la autojustificación. Jesús narró: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, de pie, oraba para sí mismo de esta manera: «Oh Dios, te agradezco porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni siquiera como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano». Mientras tanto, el publicano, permaneciendo a distancia, no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Dios,
ten piedad de mí, pecador. Os digo que este último regresó a su casa justificado antes que el otro, porque el que se engrandece será humillado, y el que se humilla será exaltado. En esta parábola, el fariseo representa a quienes buscan autojustificarse en su fe. La autojustificación rechaza la justicia que Dios ofrece a través de Cristo. En Efesios 2, 8-9 se afirma, porque por gracia sois salvos, mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. La salvación es un regalo inmerecido de Dios y no podemos obtenerla a través de nuestras propias acciones. Isaías 64 nos recuerda que nuestras mejores obras son como trapos sucios ante Dios. Incluso nuestras acciones más justas no son suficientes para alcanzar la santidad divina. La autojustificación ignora esta realidad y nos lleva a pensar que podemos alcanzar la salvación mediante nuestros propios logros. En Romanos, Pablo aborda cómo algunos judíos intentaban establecer su propia justicia, desestimando la justicia de Dios y tratando de imponer la suya, sin someterse a la justicia divina, ya que el propósito de la ley es Cristo, quien proporciona justicia a todos los que creen. Dios nos invita a dejar atrás la autojustificación. Para alcanzar la verdadera justicia, Filipenses subraya la importancia de recibir la justicia que proviene de Dios, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es la de la ley, sino la que es a través de la fe en Cristo, la justicia que es de Dios basada en la fe. La verdadera justicia no se fundamenta en nuestras acciones, sino en la fe en Jesucristo y su obra redentora. La autojustificación nos aparta de la verdadera fuente de salvación, la gracia de Dios a través de Jesucristo. Dios no puede salvar a quienes se autojustifican. Debemos confiar exclusivamente en Jesucristo y su sacrificio por nosotros. Vivamos de manera que muestre una completa dependencia de su gracia, reconociendo que solo en Él encontramos la auténtica justicia y salvación. Sigamos con el quinto tipo de persona. Los blasfemos. El quinto grupo de personas que no serán salvos según Dios son los blasfemos. La blasfemia es una transgresión grave que consiste en hablar mal o mostrar irreverencia hacia Dios, en particular hacia el Espíritu Santo. La Biblia aclara que este pecado es imperdonable, lo que resalta su seriedad. La blasfemia abarca cualquier palabra o acción que denigre, insulte o menosprecie a Dios. Aunque muchos pecados pueden ser perdonados, la blasfemia contra el Espíritu Santo se considera un pecado que no tiene perdón. En Mateo 12, 31-32 se lee, por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. A quien hable contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero quien hable contra el Espíritu Santo, no será perdonado, ni en este siglo ni en el futuro. Este pasaje deja en claro que la blasfemia contra el Espíritu Santo es única en su gravedad y consecuencias. En Mateo 12, los fariseos acusan a Jesús de expulsar demonios por el poder de Belcebú, el líder de los demonios. Jesús les advierte que están en riesgo de cometer blasfemia contra el Espíritu Santo al atribuir las obras del Espíritu a Satanás. Este ejemplo ilustra cómo la blasfemia puede manifestarse al distorsionar y negar la obra divina. Si has cometido blasfemia, aún tienes la oportunidad de redimirte. Un caso notable es el del apóstol Pablo, quien antes de su conversión perseguía a los cristianos y hablaba en contra de Jesús. En Timoteo, Pablo reconoce, antes era blasfemo, perseguidor e injuriador, pero recibí misericordia porque lo hice por ignorancia y falta de fe. Aunque Pablo había cometido blasfemia, recibió misericordia debido a su ignorancia. Sin embargo, aquellos que blasfeman con pleno conocimiento enfrentan un riesgo mucho mayor. La blasfemia contra el Espíritu Santo es irreparable, lo que indica que quienes cometen este pecado están más allá de la redención. Esto se debe a que blasfemar contra el Espíritu Santo implica un rechazo deliberado y consciente de la obra de Dios y su Espíritu. Hebreos 10 advierte, si pecamos voluntariamente después de haber conocido la verdad, no queda más sacrificio por los pecados, sino una aterradora expectativa de juicio y un ferviente fuego que devorará a los adversarios. Blasfemar contra el Espíritu Santo es rechazar la convicción y la obra del Espíritu en nuestras vidas, lo que lleva a un corazón endurecido y una incapacidad para arrepentirse. Hebreos 6 dice,
es imposible que quienes han sido iluminados, han probado el don celestial, han participado del Espíritu Santo, han disfrutado de la buena palabra de Dios y de los poderes del mundo venidero, y luego han caído, sean renovados nuevamente para arrepentimiento, crucificando nuevamente para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo al oprobio. Este pasaje enfatiza la imposibilidad de renovación para aquellos que han rechazado completamente a Dios después de haber conocido su verdad. Para evitar la blasfemia, es esencial reconocer la santidad de Dios y la obra del Espíritu Santo. Debemos ser cautelosos con nuestras palabras y acciones, asegurándonos de respetar a Dios en todo momento. En Proverbios se dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y quien la ama, comerá de sus frutos. Nuestras palabras tienen un gran impacto y deben ser utilizadas para exaltar a Dios, no para menospreciarlo. La blasfemia es una ofensa grave con consecuencias eternas. Dios no puede ofrecer salvación a quienes blasfeman, ya que este pecado es irreparable. Es crucial entender la seriedad de este pecado y garantizar que siempre honremos a Dios y a su Espíritu. Pasemos al sexto tipo de persona. Los apóstatas. El sexto grupo de personas que Dios no salvará son los apóstatas. La apostasía se refiere a abandonar la fe y renunciar a las verdades esenciales del cristianismo después de haberlas conocido y aceptado. Es un rechazo consciente y deliberado de la fe cristiana, y la Biblia advierte con firmeza sobre las graves consecuencias de este acto. La palabra apostasía proviene del griego apostasía, que significa abandono, rebelión o deserción. Un apóstata es alguien que, después de haber entendido la verdad del Evangelio, elige rechazar y alejarse de la fe cristiana. La apostasía no es simplemente un desvío, es una elección deliberada de rechazar a Dios y regresar al pecado. Hebreos 6:4 ilustra la seriedad de la apostasía. Es imposible que aquellos que han sido iluminados, han experimentado el don celestial, han compartido en el Espíritu Santo, han probado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y luego han caído, sean renovados nuevamente para arrepentimiento, crucificando de nuevo al Hijo de Dios para sí mismos y sometiéndolo a oprobio. Este versículo destaca la imposibilidad de restauración para quienes han conocido la verdad del Evangelio y luego la rechazan. Judas es uno de los ejemplos más notorios de apostasía. Aunque fue uno de los 12 discípulos de Jesús, lo traicionó por 30 piezas de plata. Mateo 26 narra cómo, a pesar de haber estado cerca de Jesús y presenciado sus milagros, Judas optó por traicionarlo de manera consciente. Su arrepentimiento posterior no fue suficiente, y su vida culmina en suicidio, reflejando la desesperanza y condena que siguen a la apostasía. Antes de continuar, no olvides dejar tu like si el video te está gustando, y suscríbete al canal para recibir los mejores consejos para atraer abundancia a tu vida. Continuemos. En Timoteo, Pablo menciona además, me ha abandonado al amar este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas era un colaborador cercano de Pablo, pero decidió abandonar la fe por el atractivo del mundo. Este caso ilustra cómo la atracción de las cosas terrenales puede llevar a la apostasía. Los apóstatas renuncian a la gracia divina y a la oferta de salvación, eligiendo conscientemente regresar al pecado. Dios no puede salvar a quienes se apartan completamente de la fe de manera deliberada y consciente. No obstante, la apostasía conlleva consecuencias eternas. En 2 Pedro se advierte, ciertamente, si aquellos que han escapado de las corrupciones del mundo mediante el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, se enredan nuevamente en ellas y son vencidos, su última condición es peor que la primera. Les habría sido mejor no haber conocido el camino de la justicia que, habiéndolo conocido, volverse atrás del mandamiento santo que les fue dado. Les ocurre lo que dice el proverbio, el perro vuelve a su vómito y la cerda lavada se revuelca en el lodo. Este texto subraya que la situación final de los apóstatas es más grave que si nunca hubieran conocido la verdad. Hebreos también subraya la gravedad de la apostasía, si pecamos deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda un sacrificio por los pecados, sino una terrible expectativa de juicio y de fuego ardiente que consumirá a los adversarios. La apostasía deja a una persona sin esperanza de redención y enfrentando el juicio de Dios. Para evitar la apostasía, es crucial mantenernos firmes en la fe y ser leales a Dios. Hebreos 3 aconseja,
Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Más bien, anímense unos a otros cada día, mientras se dice, hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos participantes de Cristo si mantenemos firme hasta el fin nuestra confianza inicial. Es esencial que cada creyente examine su corazón y se mantenga firme en la fe. La perseverancia y la lealtad a Dios son cruciales para evitar la apostasía. Debemos apoyarnos mutuamente, mantenernos en la palabra de Dios y buscar la dirección del Espíritu Santo para vivir vidas que honren a Dios y permanezcan fieles hasta el final. Que nuestra fe sea sólida y nuestro compromiso con Dios firme. Recordemos siempre la seriedad de la apostasía y esforcémonos por vivir en obediencia y fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Examinemos el séptimo y último grupo de personas que no recibirán salvación. Los fallecidos. Así es, has leído bien. El último grupo que Dios no salvará está compuesto por los fallecidos. La enseñanza bíblica es clara en cuanto a que la posibilidad de salvación solo existe durante nuestra vida en la tierra. Una vez que alguien ha muerto, su destino eterno queda establecido. La Biblia niega la existencia de segundas oportunidades para la salvación después de la muerte. La muerte física pone fin a nuestra oportunidad de aceptar o rechazar la oferta de salvación de Dios. En el momento de la muerte, nuestra condición espiritual queda fija para siempre y seremos juzgados en base a nuestras creencias y acciones durante nuestra vida. Hebreos 9:27 dice, y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Este versículo enfatiza que después de la muerte viene el juicio, no una segunda oportunidad para arrepentirse o recibir salvación. En Lucas 16, Jesús relata la parábola del rico y Lázaro. Tras su muerte, el rico se encuentra en tormento en el Hades, mientras que Lázaro disfruta de paz en el seno de Abraham. El rico solicita que Lázaro sea enviado para advertir a sus hermanos vivos, pero se le responde que ellos tienen a Moisés y a los profetas para escucharles. Esta historia ilustra que, una vez muertos, no podemos cambiar nuestro destino eterno. Las decisiones que tomamos durante nuestra vida determinan nuestra eternidad. Apocalipsis 20 describe el juicio final, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y se abrieron los libros, y se abrió otro libro, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados según lo que estaba escrito en los libros, conforme a sus obras. Este pasaje refuerza que al final todos serán juzgados por lo que hicieron en vida. No se menciona ninguna oportunidad posterior a la muerte para modificar nuestro destino. El destino eterno de cada persona se define por su respuesta a la oferta de salvación de Dios durante su vida. Jesús destaca la importancia de estar preparados y vivir con fe. Mateo 24:44 dice, por lo tanto, también vosotros estad listos, porque el Hijo del Hombre vendrá en un momento que no esperáis. La noción de un purgatorio o algún tipo de estado intermedio donde los muertos puedan expiar sus pecados y eventualmente alcanzar la salvación no está respaldada por las Escrituras. 2 Corintios 5:10 aclara, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, ya sea bueno o malo. Esto indica que nuestra vida en la tierra es el único tiempo en el que podemos decidir nuestro destino eterno. La Biblia nos insta a aprovechar el tiempo que tenemos para seguir a Cristo. 2 Corintios 6:2 dice, he aquí, ahora es el tiempo aceptable, he aquí, ahora es el día de salvación. Este llamado a actuar con urgencia resalta que no debemos postergar nuestra decisión de seguir a Jesús, ya que no sabemos cuándo llegará el final de nuestra vida. Hebreos 3:15 advierte, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Este versículo nos recuerda que debemos responder al llamado de Dios mientras aún tenemos tiempo. La muerte marca el fin de nuestra oportunidad de aceptar la salvación. Dios no puede salvar a los fallecidos porque la decisión de aceptar o rechazar a Jesús debe tomarse mientras estamos vivos. Las Escrituras son claras en que, después de la muerte, viene el juicio y no hay oportunidades adicionales para arrepentirse o cambiar nuestro destino eterno. Es fundamental que abordemos con seriedad la decisión de seguir a Cristo en el presente. Debemos vivir nuestras vidas de forma que refleje nuestra fe y dedicación a Dios, asegurándonos de estar listos para el momento en que enfrentemos el juicio divino.
Oremos a Dios para que nos ayude a vivir con sentido de urgencia y propósito, entendiendo la importancia de nuestra decisión de seguir a Jesús ahora. Que nuestras vidas sirvan como un testimonio del poder transformador de la fe en Cristo y que estemos siempre preparados para encontrarnos con nuestro Creador cuando llegue el momento. Hemos visto que la salvación es el don más valioso que Dios ofrece a la humanidad y está disponible para todos a través de Jesucristo. Sin embargo, no todos serán salvos, y esto no se debe a una falta de amor por parte de Dios, sino a que Él respeta nuestras elecciones y nos concede libre albedrío. En este análisis, hemos identificado 7 categorías de personas que, según las Escrituras, no pueden ser salvadas: los incrédulos, quienes buscan otras formas de salvación; los hipócritas, los que se autojustifican; los blasfemos, los apóstatas y los muertos. Para todos los creyentes, para aquellos que ya han aceptado a Cristo, examinemos nuestras vidas para asegurarnos de vivir de acuerdo con su voluntad. Evitemos la hipocresía y la autojustificación, y por el inmenso regalo de la salvación a través de tu Hijo Jesucristo, pedimos tu ayuda para vivir conforme a tu voluntad, alejándonos de todo lo que nos separa de ti. Fortalécenos para perseverar en la fe y ser verdaderos seguidores de Cristo. Abre nuestros corazones y mentes para aceptar tu verdad y vivir de una manera que te honre. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento espiritual. Si estos consejos te han sido útiles y quieres recibir más abundancia y prosperidad a tu vida, te invito a suscribirte al canal y a seguir aprendiendo juntos en los próximos videos.